que voy a compartir con ustedes el día de hoy está ahí en la pantalla. Se lo repito, es ovejas y cabras. ¿Qué las define? Y vamos a tener una cita bíblica para leer y poder, hermanos, tomar desde luego como base lo que nos dice la palabra de Dios y partir de ahí. Ovejas y cabras, ¿qué las define? Mateo 25 del 31 al 46. Vamos a leer la escritura, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y tomarla como base para lo que vamos a compartir el día de hoy. Mateo 25 del 31 al 46 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahí termina esta parte del capítulo 25, que iniciamos con la parábola de las 10 jóvenes vírgenes, luego con lo que vimos precisamente hace 8 días, y ahora, hermanos, viendo ovejas y cabras que las define. Algunos lo consideran como la parábola de las ovejas y de las cabras, y dicen bien, porque recuerde que parábola es una comparación de algo real con algo que es ficticio, o sea, se compara siempre esto. Y aquí Jesús hace una comparación cuando el Hijo del Hombre venga y el juicio que hará en las naciones, porque dice que todas las naciones serán reunidas a un juicio que él tendrá, porque se sentará en su trono. Vimos hace 8 días, hermano, cómo al principio le llama el Hijo del Hombre, pero cómo cuando se sienta en el trono le llama Rey. Y el Rey se sienta para juzgar a las naciones con justo juicio. Y él expresa cómo ha de juzgar a las naciones con ese juicio. Y hace una parábola y hace una comparación. Dice que a unos los pondrá a la derecha, a quienes les llama ovejas, y a otros los pone a la izquierda, a quienes les llama las cabras. Y yo le di este título de ovejas y cabras, ¿qué las define? Porque necesitamos ver qué las define. ¿Qué es definir? Bueno, busqué en el diccionario de la Real Academia Española 2024, que está en línea, y dice que definir, sus palabras sinónimas son describir, explicar, especificar, precisar, puntualizar, detallar, fijar.
Por ejemplo, si alguien quiere definir algo, lo describe. Lo describe y de esa manera lo está definiendo, lo explica, lo especifica, lo precisa, lo puntualiza, lo detalla o lo fija. Todo esto tiene que ver con definir. Pero en definición, definir, ahora valgas de la redundancia, definir es fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Entonces, ¿qué es lo que define a las ovejas y a las cabras? Lo que voy a ver con usted es precisar, describir, explicar, especificar, puntualizar, detallar, a lo mejor no todo, pero sí qué significa lo que es la cabra y lo que es la oveja, lo que es la oveja y lo que es la cabra. En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza de ellas? Porque ovejas y cabras, ¿qué es lo que las define? Su naturaleza. En las palabras de Jesús que acabamos de leer o que leímos ahorita en Mateo, pareciera ser, hermanos, que lo que define a las ovejas y las cabras son las cosas que hacen, pero en realidad no. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué las define? Pues lo que hacen, porque Jesús dijo que las cabras hay algo que no hacen y las ovejas son algo que sí hacen. ¿Y qué sí hicieron? Según lo que Jesús expresó, las ovejas le dieron de comer cuando tenía ¿qué? Hambre, le dieron de beber cuando tenía, lo vistieron cuando estaba desnudo, necesitaba ropa, lo visitaron, lo atendieron cuando estaba enfermo y lo visitaron cuando se encontraba en la cárcel. Entonces uno puede pensar, bueno, una oveja se define por lo que hace y lo que hace es dar de comer, dar de beber, dar de vestido, etcétera. Pero no. Las ovejas y las cabras no se definen por lo que hacen o no hacen. Las ovejas y las cabras se definen por su naturaleza. Una tiene naturaleza de oveja y la otra tiene naturaleza de cabra. Y por eso hacen cosas propias de ellas. Es más, las ovejas por naturaleza tienen lana y las cabras por naturaleza tienen pelo. Las ovejas por naturaleza vamos a ver cómo son y también las cabras por naturaleza veremos algunas características. Las ovejas y las cabras, hermanos, son una comparación hecha por Jesús o por el Señor Jesucristo para diferenciar de quienes sí tienen la naturaleza de Él y de quienes no. El versículo 40 y 46, quiero regresar para que lo veamos. 40 y 46. El versículo 40 dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis ¿qué? A ver, si alguien le llama hermano a alguien, es porque es ¿qué? Hijo del mismo papá, llevan la misma sangre, llevan la misma naturaleza. Si Jesús le está diciendo, mire, por cuanto hicieron a uno de mis hermanos, eso quiere decir que Jesús tiene hermanos, y si lo hicieron por alguno de sus hermanos, ahora la pregunta es, ¿quiénes lo hicieron por sus hermanos? A los que les llama ovejas. En otras palabras, un hermano haciendo cosas por su hermano. Aquí ya vamos definiendo algo. Aquí tiene que ver hermanos haciendo algo por hermanos. Gente de la misma naturaleza haciendo cosas por la misma naturaleza del otro. Ovejas con ovejas, hermanos con hermanos, hermanos del mismo Señor y de la misma naturaleza. Versículo 46 dice, aquellos irán al castigo eterno versículo 45. Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, y vuelvo a decir, mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. En otras palabras, ustedes no son mis hermanos, porque no hicieron nada por mis hermanos de la misma naturaleza. Ustedes tienen otra naturaleza, definitivamente. Otro punto que pongo ahí en la diapositiva dice, tanto una oveja como una cabra hacen lo que hacen por su propia naturaleza. Veamos algunas cosas que hacen las ovejas. Por ejemplo, las ovejas
Dijo Jesús que dan de comer, dan de beber, dan vestido, visitan a los enfermos y a los que están en la cárcel. Y otra cosa, son justas, según lo que dice el Señor ahí, en la comparación que hace. Pero las ovejas también, por naturaleza, hablando de los animalitos, son mansas, dóciles, obedientes, inocentes, indefensas, dependientes y saben escuchar. No lastiman, no pelean, no golpean. Son gregarias, que quiere decir que viven en manada o rebaño. Y su comida son pastos tiernos. Ahí le va otra vez la definición. A ver si encaja usted con esto. Las ovejas por naturaleza son mansas, dóciles, obedientes, inocentes, indefensas, dependientes y saben escuchar. No lastiman, no pelean, no golpean. Son gregarias, que viven en manada o rebaño y su comida son pastos tiernos. ¿Recuerda el Salmo 23? ¿Quién no se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada ¿en lugares de qué? De delicados pastos me hará yacer o me hará pastar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo recordó, ¿ok? Las ovejas comen pastos tiernos, selectos, no comen cualquier pasto. Dice que si comieran cualquier pasto, las ovejas se enferman. Y hay un dato curioso aquí, que en el Salmo 23 dice, ungiste mi cabeza con aceite. Y como le está comparando como una oveja, yo creo que esto algunos ya lo saben, yo nunca he sido pastor de ovejas, animalitos, solamente de personas, pero se dice que los que pastorean ovejas, animalitos, les echan aceite en su cabeza porque hay una mosca que le llaman la mosca negra. Y esa mosca inquieta a las ovejas, más cuando se ponen en enjambres, ese tipo de moscas las inquietan. Y luego lo que hacen es acercarse a la nariz de la oveja y depositar sus larvas en la nariz. Y esa larva de la mosca negra puede llegar al cerebro. Y la oveja que llega al cerebro, esa larva, se empieza a alocar y empieza a golpear a las demás ovejas y hace cosas que una oveja no hace. Pero ¿qué pasa? Por lo regular, los pastores que tienen ese problema con esa mosca negra, a sus rebaños, a sus ovejas, les untan aceite, por lo regular de eucalipto, un aroma que incluso las hace hasta aquellos que tienen influenza. El eucalipto, ¿para qué es? Bueno, y eso a las moscas tampoco les gusta. Y el aceite que se les pone es para cubrir y para proteger de esa mosca que mete su gusano en la nariz, que puede llegar a la cabeza y que las puede volver locas. Recuerde esto, hermano. Las ovejas no lastiman, no pelean, pero cuando están enfermas y tienen una larva en la cabeza, se ponen agresivas, se ponen bravas, parecen cabras, pero siguen siendo ovejas. Por eso es necesario que el Señor unja nuestra cabeza, nuestros pensamientos, con su Espíritu Santo, porque las moscas negras quieren depositar sus larvas en los pensamientos de muchos y por eso hay mucho cristiano loco. Que golpea a las demás ovejas y que tiene un espíritu de cabra. Por ello Jesucristo, hermano, comparó las ovejas a quienes pondrá a su derecha cuando Él regrese. Por eso las comparó. Porque los que va a separar a su derecha, dice, estos son mansos, dóciles, inocentes, indefensos, dependientes, saben escuchar, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, no pelean, no lastiman, no golpean, son gregarias, les gusta estar en manada o en rebaño. En otras palabras, les gusta estar en la iglesia y con la iglesia.
Por eso las ovejas no son solitarias. Amén. Les gusta estar con la gente. Yo no sé por qué a mí me gusta estar solo. A ver, muy probablemente no seas qué. Porque a las ovejas les gusta estar no digo que sea manada, sino que le gusta estar en iglesia, le gusta estar en cuerpo, le gusta estar. Y es más, no es solo que le guste, sino que su naturaleza le demanda que esté en grupo, porque de esa manera se siente y está protegido. Amén. Ok, vamos con las cabras. Las cabras, dijo Jesús, que no dan de comer al hambriento, no dan de beber al sediento, no visten al desnudo, no visitan al enfermo, y a quien está en la cárcel tampoco lo visitan. Y otra cosa, son injustas. Eso es lo que dijo Jesús. En otro párrafo escribo: las cabras por naturaleza son ágiles, intrépidas, trepadoras, independientes, corneadoras, peleadoras, y comen prácticamente de todo. ¿Ya se dio cuenta de la diferencia? Si le pone pastitos tiernos, se los come, pero también si le pone zacate, se lo traga. Y cartón también a veces se ha visto que las cabras comen hasta cartón. Mande, entre las espinas y de todo tragan. Mire, yo encontré unas imágenes ahí, que a lo mejor las puede ver o no las puede ver, pero hay cabras que están arriba de un árbol y alto. Y es un árbol con espinos, como dice José, y que están comiendo ahí los frutillos que le encuentran, las hojas tiernas, de todo tragan. Y son ágiles, son trepadoras. Mire a esas que están ahí en un acantilado, hermanos, casi vertical. Y no se caen, detenidas ahí con sus pezuñas. Son corneadoras. Encontré una imagen también donde están ahí, cuerno con cuerno. Y otra cosa, el macho cabrío, o el macho de la cabra, ha sido utilizado como un símbolo para representar el mal. Y ahí pongo una imagen que es Baphomet. Baphomet es una imagen de Satanás, de Lucifer, que adoran muchas personas que se dicen satanistas. Lo adoran y lo representan como un macho cabrío en una estrella de 5 picos. Con esas en sus rituales, etcétera. Usted puede investigar mucho de esto. Y a mí me llamó la atención esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las personas toman al macho cabrío o al macho de la cabra para representar su mal o el mal? ¿Qué tiene significado? Ahorita que usted ve a la cabra trepadora, peleadora, corneadora, ágil, ¿a usted qué le gustaría ser? ¿Ovejita o cabra? Hermano, ¿sabe qué está pasando? Que en las iglesias quiero expresar esto con todo el temor del Señor. A veces en las iglesias se nos enseña más a ser cabras que a ser ovejas. Un ejemplo de personas que mandan sus hijos a las escuelas, segundo, tercer año, y el niño a veces es como ovejita. Y como es ovejita, le empiezan a hacer bullying. Y como le hacen bullying, la mamá se enoja o el papá se enoja. Cuando llega el hijo, le dice: mamá, es que me hicieron, me pegaron, y empieza a llorar. ¿Qué le dice la mamá y qué le dice el papá? Hijo, para la otra vez que vuelvas así, roto de la boca o morado, te voy a dar también yo. Y vas a quedar peor. A ese niño y esa niña que te haga, también le haces. ¿Le está enseñando a hacer qué? Cabra. Y en las iglesias se nos ha enseñado: tú puedes. El humanismo lleva a la gente a ser cabra. Trepa donde puedas, vete donde quieras, triunfa en la vida.
Hermano, yo no estoy diciendo que digamos lo contrario, que enseñemos a la gente a ser gente derrotada. No, no, no. La humildad siempre triunfará. La mansedumbre siempre triunfará. Pero normalmente el humanismo, es más, los coach enseñan a la gente a ser cabra, a superar. Mira el acantilado, tú puedes pararte ahí. Trepa en lo más alto. Pero ¿quién le enseña? Tiene que ser manso y humilde de corazón. Y si te pegan en una mejilla, ¿quién enseñó esto? ¿Y cómo se le llama a Jesús incluso en el cielo? El Cordero de Dios, porque no hubo otro digno. Hermanos, Jesús dijo, yo apartaré las cabras y las ovejas. A las ovejas las pondré a mi derecha y a las cabras a la izquierda. Y de ahí viene una palabra grosera que dice cabro grande. Es que tienes que ser así. La gente así quiere ser. Pero siempre en el sentido del mal. Lo que hacemos, hermano, no nos define, pero sí lo que hacemos muestra nuestra definición. Nuestra definición muestra nuestra naturaleza, muestra quiénes somos. Porque alguien puede decir, ¿por qué es cristiano? No, porque hace buenas obras, porque le da de comer al hambriento, al sediento. No, no es cristiano por lo que hace. Y lo que hace, lo hace ¿por qué? Por naturaleza. Nadie lo forza, nadie le dice, lo hace por propia ¿qué? Naturaleza. Salud. Y esto va a terminar muy rápido. Conclusión. En la venida del Señor públicamente se mostrará quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Su naturaleza los delatará. Quienes amaron y sirvieron a los hermanos de Jesús, quienes por su gracia les dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y apartará al Señor. Hermanos, ¿se da cuenta la importancia que tienen las obras que nosotros podamos hacer? Señor, ¿y cuándo te vi enfermo? Ahorita hay varios enfermos en la iglesia. ¿Qué tendría que hacer una oveja? ¿Qué tendría que hacer una oveja? Si hay algún enfermo, hermano de Jesús, ¿qué tendría que hacer? Y si alguien tiene hambre, ¿qué tendría que hacer una oveja? Y si alguien no tiene ropa, que hoy día, hermanos, ya alguien que no tenga ropa ya es una situación no muy usual. O sea, la verdad no. O sea, ves hasta las personas que menos tienen tienen bastante ropa. O sea, es raro que alguien esté padeciendo desnudez. Pero en los días de Jesús, tener una prenda de ropa, no sé, los que tienen muchos años, también, hermanos, pregunta, o sea, ¿cuántos pares de zapatos tiene usted hoy día? ¿Y no le da vergüenza? A ver, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Antes, en los días de Jesús, ¿cuántos pares de zapatos y cuántas mudas de ropa tenía la gente? Tener una muda de ropa era a veces de ricos. Yo me imagino que se quitaban, la lavaban y tenían la segunda y se la volvían a quitar y la lavaban y se la iban alternando. Cuando ustedes niños, hace muchos años, ¿cuántos pares de zapatos tenía? Yo me acuerdo que hasta que no se le hiciera hoyo al zapato,
Y ya de veras estuviera despegando totalmente. Entonces, si me iba bien, porque éramos 4, y había una lista, a lo mejor antes uno que del otro, me podrían comprar un par de zapatos. Y los cuidaba como no tiene idea. Además, pensaba yo que corría más rápido que los que iba yo a dejar. Dice, mamá, estos sí corren rápido, mira. Y me aceleraba yo. Porque antes, estoy hablando de antes, era como que más difícil. Desde luego los ricos siempre han tenido más, pero los pobres, por lo regular un par de zapatos y hasta que se le acabaran literalmente, le compraban otro. En los días de Jesús, tener ropa y calzado era de gente que en verdad tenía. Hermanos, hoy usted se pone alguna prenda que ya se le manchó o ya se le rompió. Usted va a los bazares y ropa muy buena que ya pasó de moda, nadie la quiere y dicen, ni regalada. O sea, ¿a qué es lo que quiero llevarlo? A que entienda una cosa, que en los días de Jesús tener ropa y calzado era un privilegio. Y había gente que se quedaba desnuda. Y Jesús dijo, si vestiste a uno de mis hermanos, a mí me vestiste. Escuché esto, hermano, dicen que la última de las batallas aquí en el mundo no será por otra cosa más que por el agua. Mi abuelo le decía a mi mamá, hija, bueno, mi mamá tiene 78, se lo ha de haber dicho hace unos 70 años atrás. Dijo, hija, piensa esto. Dice, va a llegar el día en que el agua que bebemos la vamos a tener que comprar. Hace 70 años le dijo eso. Hija, va a llegar el día que el agua que bebemos la vamos a tener que comprar. Y los niños dicen, pero pues sí, la compramos. Pues sí, pero hace 70 años ibas al río, agua cristalina, limpia y pura, y la traían y la bebían. Y cuando la empezaron a entubar, hermano, yo de niño, hace poquitos años, iba yo y me pegaba la llave como perro, andabas jugando en la calle, el calorón, como estos calorones que hacen, terminabas de jugar y te pegabas a la llave. Ahora los niños se pegan a la llave. El agua, el vital líquido. Jesús dijo, si alguien tiene sed y le das de beber. Hay una imagen que se viralizó y corrió por todo el mundo de una mujer a un niño africano, pequeñito, desnutrido, flaquito, con una botella de agua dándole en la boca. Si ese bebé, ese niño, o se veía como un bebé, pero creo que ya tenía varios años, era hermano de Jesús, esa mujer tendrá su recompensa. Yo no sé quién sea, pero si le dio de beber a uno de los hermanos de Jesús, será una oveja que el Señor apartará. Y no lo hizo porque solamente lo hizo, sino porque hay una naturaleza que te demanda dentro de ti hacerlo. No puedes ver a un hambriento, no puedes ver a un desnudo, no puedes ver a un sediento y no hacer lo que por naturaleza el Señor te llevó a hacer. La palabra que ocupa aquí para me viste enfermo y no me atendiste es irse a quedar hasta que sane. Uno piensa y dice, bueno, entonces visitar al enfermo, sí, Señor, ahí voy al hospital, bien, ya llegué, hago acto de presencia, oro con ellos, canto un canto, me voy. Señor, ¿qué crees? Soy oveja. Visité un enfermo. Y en Acción de Gracias 2024, Señor, le damos la oveja de oro porque visitó un enfermo. Y cuando el Señor dice,
visitaste a un enfermo se refiere a quedarte con él y atenderlo en todas sus necesidades que se requieran hasta que sane. Dije, Señor, como que sentí que un cuerno se me levantó de esas cabras. Dije, Señor, o sea, me visitaste en la cárcel. Ahora, escuche esto, porque alguno puede decir, sí hay que ir a las cárceles, y sí hay que ir a las cárceles. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús dijo, por cuanto visitaste a uno de mis hermanos en la cárcel. Ahora pregunta, ¿por qué uno de los hermanos de Jesús está en la cárcel? ¿Por qué? Por predicar el evangelio, porque lo confundieron, porque el propósito de Dios era que se le vea. Nunca por ladrón, maldiciente, malhechor, nunca. Un hermano de Jesús no puede estar en la cárcel por eso. Ahora, si usted visita ahí a alguien porque el Señor le llamó y lo va a evangelizar y se convierte y sale convertido, gloria a Dios. Pero hermano, a Pablo, el apóstol Pablo, lo dejaron de visitar en la cárcel. Las cabras. Pero las ovejas iban a visitar a los hermanos de Jesús en la cárcel. Yo se lo dije un día, hermano, si a usted lo meten al bote por ladrón, por corrupto, por tranza, por trácalo, le pensaré para ir a visitarlo. Porque muy posiblemente sea una cabra y no un hermano de Jesús. Pero si lo meten a la cárcel, porque hermano, ¿qué creen? El hermano está en la cárcel, ¿y por qué? Es que lo agarraron predicando el evangelio, empezó a hablar de los homosexuales y de las lesbianas, ¿y qué cree? Que lo agarran y que lo encarcelan. Ay, manito, te voy a ver hasta con 2 piezas de pan, un vaso de leche, cigarros no, porque ya no fuma. Lo voy a ver, lo voy a visitar, lo voy a animar, lo voy a alentar, porque es hermano de Jesús. Yo me quedé pensando en esto, hermanos, porque dije, Señor, entonces nada más es a tus hermanos. Y el Señor dice, sí, nada más es a mis hermanos, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos. Y viene la pregunta, hermano, ¿y entonces ayudar a los que no son hermanos está bien? ¿Usted qué dice? Sí, sí está bien, hermano, no se espante. Tenemos y debemos de qué? De ayudar. Es más, si tu vecino no es creyente, tiene hambre, no tiene de comer, etcétera, ¿qué haces tú? ¿No le llevas? Le llevas. Pero eso es por misericordia. La misericordia se muestra a la persona que no tiene a Cristo. ¿Qué se muestra cuando es entre hermanos? El amor. Aquí no es, ay, pobrecito del hermano, está padeciendo. Y entonces le voy, a ver, no seas movido a misericordia por uno de los hermanos de Jesús. Sé movido a misericordia por el que no es hermano de Jesús, está perdido, sin Dios, sin esperanza, necesita ayuda y hay que hacerlo. Pero lo que se refiere Jesús en esta parábola es a sus hermanos, es la iglesia. Y esto a mí me puso la lana de punta. No digo los pelos porque pelos tienen las cabras. Me puso la lana de punta. Y dije, Señor, es a tu iglesia, es a tu amada, son a tus hermanos. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que el diablo sembró un gusano en la cabeza de muchas ovejas. Y lo que hacemos a veces en una iglesia es pelearnos. Cuando debemos de amarnos y manifestar lo que dijo Jesús, para manifestar la naturaleza que llevamos dentro del Cordero de Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de qué, mis hermanos. A mí me lo hiciste, no a cualquiera, a uno de mis hermanos. Hay una manera de cómo usted lo puede hacer, de manera personal y hacerlo con sus hermanos. Y a través de la iglesia. Cuando nosotros, hermano, recibimos lo consagrado,
y en un apartado que se llama limosnas. Limosnas viene del griego limosune, que significa hacer justicia. Y una de las características que expresa Jesús que tienen las ovejas es que son justos. Dice, porque los justos irán a la vida eterna y los injustos al lago de fuego, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no preparó el infierno para las cabras, para que se hicieran barbacoa. El Señor preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué van ahí las cabras? Por su decisión. ¿Quieren seguir al diablo? Adelante. ¿Quiere seguir al pastor de las ovejas? Ahí también está. Porque tuve hambre y me diste de comer. La palabra justicia se aplica a los que reciben por la fe a Cristo Jesús. Dijo Pablo escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia no es por lo que tú haces, la justicia que recibes es por lo que hizo Jesús a favor de ti. Y lo crees y la recibes por la fe. Y eso te hace justo, eso te hace oveja. Y las obras que haces son justas. La palabra limosna significa hacer justicia. Y cuando entregamos algo de lo que el Señor ha dado a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Justicia. ¿Es justo? Es justo. Hermanos, yo quisiera escuchar, y sé que así va a ser por la fe, cuando el Rey me diga, y tómelo para usted, esas palabras que están al final, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pásenle, vengan, y ahí estarán las ovejas diciendo, ve. Diciendo, amén, Señor. Recibo tu reino, recibo la herencia, porque tú tuviste hambre, te di de comer. Tuviste sed, te di de beber. Por cuanto lo hice a uno de tus hermanos, a ti lo hice. Cristo viene, el juicio de las naciones se acerca. Unos estarán a su derecha y otros a su izquierda. ¿Dónde estarás tú? Amado Señor,